yo estaba designado para ir a la de privado y tampoco fue excepcional. ¿Fernanda no viene? No viene. Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, capaz que empezamos presentando, ¿no? Para que empezar a conocernos. Venimos de la presentación de BPS y en esta dinámica de taller, conversación para hablar un poco del nuevo proceso de certificaciones médicas laborales. Mi nombre es Juan Manuel Aranda y allá en BPS de Montevideo trabajo en el área que se encarga de gestionar el Sistema Nacional de Certificación Laboral y por tanto donde recayó la responsabilidad principal o como competencia principal esto de diseñar, implementar y ahora trabajar en la gestión del cambio de este nuevo sistema. Por eso estas recorridas que estamos haciendo. ¿Me acompañan? Nicolás Charlo, soy referente funcional de certificaciones médicas y soy la contraparte de Matías, mi compañero. Yo soy Matías González, y licenciado en computación y formo parte del equipo técnico que está detrás de la solución, digamos. Lo que venimos a hacer es una instancia que hemos venido haciendo ya bastante avanzado en casi todo el país. Empezamos hace como 3 semanas por el norte, el litoral, y ahora estamos en el centro de alguna manera. Empezamos hoy con Minas, mañana nos vamos a Florida, Durazno, Flores. Y es esto, la idea es nivelar de alguna manera, traer lo que ya está diseñado, implementado, con mayor o menor grado de implementación en cada institución, pero sobre todo nivelar el concepto, aclarar dudas, para saber que el mensaje llegó de alguna manera. Tenemos una presentación que es como un hilo conductor, pero la idea sobre todo se va a nutrir de lo que ustedes puedan planteando, de su experiencia real, porque ya estamos hablando de un sistema que ya salió a la calle de alguna manera. Adelante. Hola, ¿cómo andás? Buenas. Capaz que lo primero que nos gustaría saber es quiénes son, de dónde son y en qué trabajan o cómo su trabajo se relaciona con esto de certificaciones. Así que les pido así libremente una breve presentación del lugar, de origen y trabajo. No, no pasa nada. Recién empezamos. Bueno, se presentan primero. Mirá, se presentan primero. ¿De dónde vienen, me dicen? De Valle Ordóñez. Ahí va. ¿A cuánto queda Valle Ordóñez? 180 kilómetros. Ahí va. Y ahí hay un hospital Sí, de hace... centro auxiliar. Yo soy Andrea Chandía y soy odontóloga y aparte soy la directora del centro. Bien, muy bien. ¿Y te acompañan? Yo soy Noelia Martínez del Hospital de Valle Ordóñez, trabajo en afiliaciones y en atención al usuario. Bien. Yo soy Eloisa Datuna y trabajo en día y hora y estoy con las certificaciones también. O sea que tienen Vengo trabajo. a la presentación porque son compañeras de la RAP y yo soy secretaria de Andina, pero con el resto del departamento sin ser Valle. Bien, entiendo. ¿Y son muchas localidades las que tienen cobertura para RAP? Sí, son como 10 creo. ¿no? Ahí va. Como 10, sí. Bien. ¿Cuál es tu rol? Soy auxiliar de registros médicos. ¿Y trabajás, centralizás la tarea de certificaciones de la RAP? Bueno, o sea, vos ingresás... Las compañeras hacen menos Valle. y yo hago el resto del departamento. Ah, bien, perfecto. Allá atrás, del todo. Liliana Zabaleta, recursos humanos del hospital. De acá. Melissa Domínguez también de recursos Bien. humanos. A ti. Yo soy Mayra Araujo de recursos médicos de acá del hospital. Bien. ¿Y trabajás con certificaciones? Sí. Particularmente, bien. Yo soy Lea González y trabajo acá también en recursos humanos. Recursos humanos. ¿Y ahí qué tiene el problema de las certificaciones de los funcionarios? Nosotros solo de los funcionarios, las carga archivo y nosotros la vemos en el sistema. Sí, Mira, nos queda asistente de dirección del hospital. del hospital. Acá. Acá. Lady Luna es mi nombre y estamos comenzando junto con María, venimos de RAP Rocha, a hacer la tarea de recursos humanos, o sea que para nosotros es decir, la compañera sí, también es de RAP, pero de las canas y ya. Recursos humanos, Patricia Carlos. Sí, está. Yo De de las la canas. Cano y ella de Castillo. Bien. Mi nombre es Graciela Rocha, trabajo en las Policlínicas Vale y varias. Y hago certificaciones. Médica. Médicas.
como que era lo ¿Y tú? ¿Qué Yo, sos? yo tengo la meditación de hospital, soy Marianela Jaguar. Muy Digo, bien. yo toco todo de oído, pero no hago nada de lo que hacen allí. Bueno, en este momento llegó la doctora, ¿Viste? tenemos ya las áreas temáticas que queremos abordar, que son todo, bueno, la parte técnica ya estuvieron hablando entre los compañeros, la parte de la emisión, el acto médico de certificación y luego tenemos la gestión posterior y todo lo que pasa después. Van a ver que la idea es empezar a hablar de todo este proceso. Hay conceptos que sí pueden estar orientados al acto médico de la certificación, pero está bueno que ustedes, los exteriores y los demás quienes gestionan la certificación, lo puedan conocer de primera mano, porque en gran medida la gestión de todo el proceso, generalmente los prestadores pasa por quien trabaja con la certificación, quien puede identificar los problemas y quien puede tener como esa llegada a solucionar el problema y eventualmente evitarlo y demás. O sea que está bueno que vayamos paso a paso. Tenemos una presentación que es un mera ¿El hilo spot? conductor. ¿Querés abrir con el spot? Tenemos un spot primero que es como la introducción que queremos hacer a los pacientes, al destinatario de la certificación, anunciando el nuevo sistema. Ya está disponible, solamente se lo podamos pasar si quieren colgarlo en una red o algo del hospital. Es de BPS formal y está pensado como la primera aviso al usuario del nuevo sistema. ¿Sabías que puedes ver y descargar tus certificaciones médicas laborales en la web del BPS? Ahora los prestadores de salud las ingresan en la Historia Clínica Electrónica Nacional al momento de las consultas. Para acceder a ellas, ingresa a consultar certificaciones médicas en bps.gov.uy con tu usuario personal BPS. Si aún no lo tenés, gestionalo en locales de pago descentralizado en todo el país. BPS, Banco de Previsión Social. Esto es como la pauta general de que está el nuevo sistema y que lo que cambia principalmente es la experiencia de usuario. Es la idea de que ya a futuro, porque todavía seguimos en una transición, la tradicional boleta de BPS va a descontinuarse, va a dejar de existir y lo que va a haber es una creciente digitalización. O sea, el sistema está pensado para una certificación digital. Y ese acto, el resultado de esa validación, de ese acto médico y esa validación efectuada por BPS se va a poder consultar por el propio usuario en las webs de BPS, por los emisores, o sea, las instituciones emisoras, en el gestor de certificaciones, y eventualmente BPS siempre va a tener esa información. Pero es un cambio de paradigma y esta información preliminar está pensado para futuro. Ese primer contacto, alguien que no tenga una experiencia de certificaciones, cuando venga a certificarse sepa que está este nuevo sistema y cómo debe proceder. En la misma línea después un material gráfico que le vamos a dejar. Les decía que tenemos una mera guía, pero reitero que es importante contar con su participación cuando tengan dudas o inquietudes, porque esto es una conversación principalmente. Tenemos esta guía, sobre todo para nosotros, para tocar todos los puntos, pero hablen cuando quieran. El primer punto, para entrar en contexto, es por qué surgió todo esto. Y surgió todo esto no fue caprichoso de ninguna manera, sino que fue un cambio normativo. Una ley, esta que está acá, la ley 19.996, que es rendición de cuentas, artículo 342, cambia el paradigma de las certificaciones médicas, porque esta es una nueva obligación. La obligación es que para acreditar la situación de enfermedad de un trabajador, aquello para lo que nace el certificado médico laboral, la información debe estar contenida o debe ser consumida desde la Historia Clínica Electrónica Nacional. ¿Eso qué importa? ¿Qué implica? Al BPS, que es el principal consumidor y el destinatario de esa información, implica consumir el dato de la certificación médica necesariamente de Historia Clínica Electrónica Nacional. En el sistema tradicional ya teníamos una delegación para la emisión de certificado en los médicos del prestador de salud. Entonces, directamente repercute esto en los prestadores de salud. Porque ahora los prestadores de salud tienen que, para mandarle a BPS la información, en vez del formato, la metodología tradicional, debe mediar la subida del certificado o de la información del certificado a HC. Ese es el núcleo duro de por qué estamos acá y por qué cambió todo. Una ley que nos obliga a que medie HC y BPS solo de alguna manera ir a HC a consumir. Pasa nada. Ahora bien, ese núcleo duro, esa obligación de fondo, implicó un rediseño de todo el proceso. Implicó sentarse a pensar cómo solucionar, cómo dar cumplimiento a esta obligación legal. Todos los informáticos son los principales actores en esto de cómo implementar esto. Y dado que ya estábamos tocando la cosa de fondo, se decidió repensar un poco el proceso y ver en qué medida se podían incorporar algunas cuestiones complementarias que buscan dar información de contexto al médico certificador en tiempo real para
darle ciertas pautas que orienten su actuación a fin de minimizar errores. De alguna manera. Eso sería como algo que se agregó. Tenemos la obligación de fondo y en el proceso se agregó algo que nos parecía interesante. Como ven, lo importante es el núcleo duro que acabo de decir, pero se agregó una cuestión que es información al médico. Esa es como la pauta. Y ahí es que pasamos, Mati. Los objetivos del proyecto tienen un objetivo que es cumplir con la norma, que es ese primer punto, que es asociar el certificado a un evento clínico. Porque ¿qué pasaba con el papel? ¿Cuál era el riesgo del papel? El papel estaba muy bueno porque era muy versátil, pero esa versatilidad lo dotaba de ciertos riesgos. Nosotros trabajamos en Montevideo con control de certificaciones y estaban naturalmente dadas por esa versatilidad del papel y esa falta de trazabilidad del papel. El papel era fotocopiable, no tenía ningún tipo de trazabilidad y era muy común que el médico pudiese contar con una libreta de certificaciones del BPS y pudiese emitir certificados en cualquier contexto, por más que estuvieran plenamente justificados. Podrían estar plenamente justificados desde la perspectiva médica, pero no así desde el proceso que debía ser, el cual siempre tiene que estar en el contexto de una institución de salud habilitada. El médico actúa para certificar. En términos generales, cualquier médico puede certificar en razón de su profesión y estar inscrito en el MSP. Pero para certificar ante BPS, tiene que estar dependiendo o actuando en un prestador de salud. Porque el obligado de última instancia para BPS es el prestador de salud. Con el papel pasaba que se perdía esa relación, o se podía perder esa relación. Y así como surgían cuestiones como las certificaciones de pasillo, como le decimos nosotros. Esas cuestiones de que los certificados que no podían tener un origen claro, que hasta no se podía conocer su origen claro, que a veces surgían a demanda, eso también muchas veces los propios médicos nos decían. Sabiendo la versatilidad y la facilidad con que se podía emitir un certificado, muchas veces la propia demanda venía del paciente que buscaba, antes de que empiece una consulta, golpeando una puerta, etcétera, etcétera. Y otros médicos nos dicen, en cualquier contexto nos pedían certificación. Y eso es un riesgo. Un riesgo asociado a que no tenemos esa vinculación a la institución y a sus condiciones en general. Asimismo, estamos hablando de un papel. Y el proceso anterior implicaba emisión de un papel, traslado de un papel físicamente de un lugar a otro, y que eso se ingresara en el portal de BPS por otra persona. O sea que era instanciada y había un trasiego documental, con los riesgos que eso conlleva. En el traslado de extravío, pérdida, en muchos casos el traslado estaba